Hola, ¿qué tal? Empezamos ahora sí con el conversatorio, con las preguntas, así que vamos a estar atentos a cualquier consulta. Y para dar inicio, vamos a hacer la primera pregunta. Igual puedo hacer la pregunta y cualquiera de los puede contestarla y se van a complementar, que esa es un poco la idea. Darío, ¿qué ha cambiado en los últimos años que hace que las empresas ahora comiencen a hablar y más a trabajar en los temas de sostenibilidad? Yo creo que en los últimos 2 años la realidad, el contexto en el Perú ha cambiado dramáticamente. Ejemplos son la nueva ley del plástico, la ley de gestión de residuos sólidos, temas también lamentablemente de malas prácticas de gobierno corporativo y de corrupción. Hay una presión por parte de los consumidores en indagar qué hay detrás de las marcas. Es decir, ya no es cuestión solamente que un producto o servicio cumpla con una función, también se espera una historia que cuente, un compromiso con la sociedad. O sea, el mundo ha cambiado dramáticamente, el Perú no es ajeno a ello, y efectivamente hay una presión hacia las empresas, en particular, de cómo demostrar que puedan trabajar con marcas con propósito. Claro, marcas con propósito, tengo preguntas, y es parte de la conversación que queremos hacer hoy en la tarde con Remy y con Catherine. ¿Qué es marcas con propósito? ¿Es una moda o es algo que se ha instalado? ¿Qué significa en términos prácticos? ¿Por qué las empresas tienen que comenzar a cambiar su seteo y su estrategia para abordar esta temática? ¿Y cómo hacerlo? De eso se trata un poco el conversatorio. Y en sí mismo, ¿qué consideras que ahora los profesionales ven como una marca con propósito? ¿Realmente crees que es una tendencia o que realmente las empresas lo han interiorizado, lo están haciendo porque realmente lo quieren? A ver, un poco estamos justo ahorita llevando a cabo una investigación con unos profesores del extranjero y estamos viendo un fenómeno que nunca se ha estudiado, que es básicamente por qué las empresas están desertificando certificaciones de sostenibilidad, pero de manera muy, muy voluntaria. Lo que es interesante, y ha sido algo que está saliendo, porque no hemos podido conseguir, digamos, bases de datos numéricas para poderlo verificar, pero sí en las entrevistas, cuando hablas con los directivos, muchos te hablan del propósito. Y hay como que estamos viendo un deslinde entre el propósito mismo de la organización, del emprendedor que busca abordar esos temas sociales, medioambientales, que se viene con mucha fuerza en los últimos años, como bien ha dicho Darío, pero que no se sienten identificados con el label. Y algunos te dicen que se vuelve ya muy comercial el label y va contra el propósito con los que ellos inicialmente buscaron certificarse o obtener, digamos, la etiqueta, si lo queremos ver de esa manera. Ahora, lo que sí me parece que justo salió ahorita en esta entrevista que hacía, disculpa que me meto, pero me emociono cuando voy haciendo la investigación, y me gustaría que Darío complemente esto porque es experto en temas de comunicación. Este empresario nos decía que decidió, tenía tantas certificaciones que no sabía cómo comunicarlas, porque tenía, no sé, por decir, la orgánica y había hecho como que una comunicación específica para la orgánica, pero también había sacado la B Corp, había sacado la carbono neutral, o la Fair for Life, o la, ¿cómo se llama? Fair Trade, y no sabía cómo a sus clientes, o sea, a sus consumidores, comunicarles, porque no podía como que agregar a una comunicación como que global. Entonces decían, no, mejor me quedo con una y me evito el problema de estar comunicándole a cada consumidor, porque le estoy poniendo en mi etiqueta pues varios sellitos, ¿no? Entonces, no sé cómo... Mira, a ver, lo que está mencionando Remy son certificaciones. Las certificaciones son parte de algo mucho más grande. Y un poco la vinculación inicial de este conversatorio es marcas con propósito, ¿no? O sea, primero, ¿qué entendemos por marcas con propósito? Efectivamente son aquellas marcas comerciales o marcas corporativas que, apuntando a brindar un producto o servicio que satisfaga una necesidad, también abordan desafíos sociales o ambientales de su modelo de gestión de compañía. En concreto, cuando hablamos con marcas con propósito, pensamos en grandes compañías internacionales y marcas como Natura, IKEA, Danone, que es una láctea que los invito luego a que visiten su página web. Estamos hablando de marcas como Bancolombia, como Abbott, como Unilever, que siempre ha sido un emblema, donde las marcas
son trabajadas de la perspectiva de atender este nuevo desafío social y ambiental que se ha instalado en Perú, en América Latina y en el mundo. Dentro de esos desafíos sociales y ambientales que apuntan a atender, existe también la posibilidad, como dice Remy, de que certifiquen algunas de sus prácticas. Cuando Remy hablaba de un producto, por ejemplo, pensando en el café peruano. El café peruano, yo hace años que vivo aquí y realmente me ha sorprendido muy gratamente cómo ha evolucionado el posicionamiento del café peruano en mercados de Estados Unidos y de Europa. Es un café que, además de los atributos propios, positivos de la calidad del café, también busca tener certificaciones, como dice Remy, de orgánico, de que se le haya pagado a un productor cafetalero un precio justo, fair trade. Eso es parte de una propuesta de valor, es parte de lo que puede construir o ayudar a construir una marca con propósito. Y efectivamente es un gran desafío, porque la gente no lee las etiquetas. La gente no está dispuesta todavía en América Latina a pagar efectivamente un sobreprecio por una certificación. Y quiero ser muy sincero y directo en esto, Remy. O sea, en la declaración y en estudios que se puede hacer en el mercado que ha habido en América Latina, la gente indica que está dispuesta a pagar un 10% más cuando un producto tiene una certificación. Pero, a decir verdad, todavía el consumidor latinoamericano, por lo menos de estudios que hay en Brasil, en Chile, en México, en Argentina, si bien eso es declarativo, a la hora de estar frente a una góndola del supermercado, busca precio-calidad como variable principal a la toma de decisiones. Entonces, todavía hay un gran camino para desandar para que el consumidor efectivamente pase de lo declarativo a la compra. Entonces, yo creo ahí, Remy, y te paso un poco también el tema, es, efectivamente, el tema se está instalando en Perú. Marcas con propósito, como comenté, implica abordar temas amplios de gestión de sostenibilidad, que luego comenzamos a hablar, temas sociales y ambientales, y hay un tema también luego de comunicación. La pregunta es, ¿tú consideras que aquí en Perú hay investigación académica que efectivamente nos demuestre que el consumidor peruano sí efectivamente está comprando marcas con propósito, que sí está dispuesto a pagar un precio extra por marcas con propósito? ¿Hay investigación académica en ese sentido? Mira, yo no he visto, Darío, específicamente algún paper o alguna investigación científica que haya tratado de medir el impacto o la decisión de compra. La profesora Magali Delmas de UCLA nos comentaba un día que decía por qué si uno hace un experimento en aula y dice quiénes están de acuerdo en que hay cambio climático, te levantaba la mano el 90%, ¿no? El 95%. Luego decían, oye, un ejecutivo diría, mira, si el 95%, ¿quiénes están, no? Saben que hay un cambio climático, hay un problema de sostenibilidad en el mundo? Lo decía, ¿quién estaría dispuesto a comprar un producto que incluya o que trate, pues, ¿no?, de cuidar el medio ambiente, incluir temas sociales? Luego te levantaban y empezaba a bajar, ¿no? Ya empezaban a ir bajando porque falta, lo que ella, es una hipótesis que ella tiene, sería cuestión de comprobarlo, y bueno, tú lo ves un poco más en el día a día con las empresas que trabajas. Dice que muchas veces pues uno no conoce primero dónde encontrarlos. Segundo, en el caso del vino orgánico, piensan que se disminuye la calidad del vino, porque no se tienen esa idea. Entonces, consideran que el vino, mientras más caro es, en teoría debería ser mejor, y no tanto si es orgánico o no. Entonces, empieza a poner algunos ejemplos de marcas como Tesla. Entonces, Tesla no te vende el tema que es electrónico por ningún lado, pero te vende el estatus, la potencia, o sea, lo que buscas tú a la hora de pagar por un Tesla, ¿no? Entonces, hablaba un poco de eso, de que muchas veces se identifica como que al ser orgánico, al ser mentalmente más responsable, socialmente más responsable, se están quitando atributos básicos importantes de satisfacción, de necesidad, que iría contra la calidad del producto que tú esperas. Entonces, sí, ahí justamente podríamos hablar del doble discurso que tiene el consumidor. El consumidor siempre tiene un doble discurso, ¿no? Y hay una pregunta que ha llegado a nuestras redes que me interesa mucho ponerla justo en la mesa para poder conversar sobre las cosas que nos están escribiendo.
Con la actual publicidad de Oncosalud, que no sé si la han visto, pero bueno, podemos hablar de esta, se está tratando de crear una marca con propósito. A ver, no quisiera opinar de un tema que no tengo profundidad de conocimiento. Lo que sí quisiera dejar claro que es cuando hablamos de marcas con propósito, ya sea una marca comercial o una marca de empresa, no es abrazar solamente una campaña ambiental corta o una campaña de tipo social. Es mucho más amplio, es que el propósito de la empresa o el propósito de la marca sea, además de satisfacer una necesidad del consumidor, es también responder a una causa social o ambiental más trascendente. No es una marca con propósito una campaña para fiestas patrias. No es una marca con propósito una campaña comercial que busca un co-branding con una ONG para una temática puntual por un plazo puntual. Es mucho más amplio, es gestionar la sostenibilidad en temas de relación con el consumidor, con la comunidad, en temas ambientales, en ética de gobierno corporativo, en relación con la cadena de proveedores. O sea, implica una marca que gestiona la sostenibilidad en su modelo de negocios, que además comunica esos atributos y que lo que busca es justamente enamorar a sus consumidores para que justamente sean promotores. Entonces, quisiera distinguir esto entre lo que es un marketing con causa y una marca con propósito. Hace poco hicimos un estudio con apoyo a comunicación, un estudio cuantitativo, que luego Catherine le puede decir incluso cómo enviarles a los interesados la presentación, que efectivamente acá en Perú hicimos un estudio muy concreto, cuantitativo, tiene relevancia estadística, y la pregunta es si un consumidor peruano y peruana, prácticamente de rangos amplios de edad, está dispuesto o cómo ven a las compañías que abrazan un modelo de negocio sostenible. Y efectivamente, el tema está cambiando en Perú, o sea, y es parte de la tendencia mundial. En concreto, ya sobre todo las generaciones más jóvenes, seguramente muchos de los que están del otro lado son parte de esa generación, los millennials y los centennials, peruanos y peruanas, ya están buscando que las marcas peruanas no solamente tengan atributos de calidad-precio, también están buscando qué hay detrás de la gestión de esa marca. Y no me refiero solamente a que apoyen una causa social o ambiental para una campaña puntual, significa concretamente, esta marca tiene estándares de ética en gobierno corporativo. Bueno, todos sabemos que ha habido graves problemas de corrupción en el país que ha salido a la luz. Esta marca efectivamente gestiona temas ambientales en sus empaques, tiene consideración al tipo de empaque y los impactos ambientales. Bueno, ese estudio demuestra que efectivamente una marca con propósito es un atributo para que haya promoción de la marca, es decir, los boicotters, es decir, los mismos compradores promueven en sus compañeros, amigos y familia el uso de esa marca. Entonces, en concreto hay un camino largo, yo creo que hay empresas peruanas que están abordando esta temática. Tú mencionaste este caso puntual que no conozco en profundidad, pero sí te puedo comentar que en Perú ya hay marcas que están abordando el tema de marcas con propósito más allá de una campaña de corto plazo para abordar una causa social o ambiental. Daría una pregunta. Más que, no sé si es el tema de, porque a veces a la hora de hablar de marcas con propósitos uno se queda en el marketing, ¿no? Como pasa con la pregunta. Sin hablar lo que hablamos más o menos en la dirección de empresas y lo que nos están planteando en la academia, de ya hablar de empresas que tengan un propósito. O sea, que ya no sea una misión, sino con un propósito. No solamente de ganar dinero, sino de cómo yo voy a impactar ya, no solamente a nivel de mi producto, sino de toda mi organización, de toda mi gestión de negocio, el tema social, el tema medioambiental. O sea, nazco con este ADN de que no solamente lo hago por una campaña de marketing de decir, oye, el 28 de julio hago mi propaganda, sino como que ir más allá. O sea, ese propósito que hoy día se está planteando y que tiene mucho que ver, no por un tema legal. Hemos trabajado ahorita y lo presentamos esta investigación ahora en un congreso en la academia, que hemos encontrado que las empresas en el Perú, que es un estudio con empresas peruanas a nivel de directivos, es interesante porque las prácticas más reactivas en temas medioambientales las realizan si exportan o si son transnacionales. Pero las más proactivas
el tema de que exporten o que sean transnacionales no importa. Si no importa la edad del CEO, la edad del gerente de responsabilidad social corporativa, el compromiso de la alta dirección y el género tanto del CEO como del gerente de responsabilidad. O sea, si es mujer, es más probable que haga prácticas más avanzadas, mientras que el hombre tiene más probabilidades de hacer prácticas más reactivas. Y eso comprueba una teoría, una gran hipótesis, que es que las personas digamos que la mujer juega un rol súper importante en enfrentar cambios climáticos, sobre todo en economías emergentes, donde no hay esa ley fuerte que te obligue. Por ejemplo, veamos la ley de... O sea, habían empresas antes que de repente la ley de plástico le decía a la misma empresa, independientemente la pongan o no, que ya te estaban tratando de educar, que trataban de hacer, ya una vez que entraba la ley ya todo el mundo lo hace, porque hay que adecuarse, pero digamos que es un poco eso lo que... Súper interesante esta investigación, y creo que igual vamos a tratar de buscar ese estudio para poder, creo que, difundirlo. Me parece súper relevante el tema que estadísticamente, al menos en la parte académica, exista esta tendencia numérica de que las mujeres tienen una práctica distinta a los hombres, sí, que es finalmente un estudio en un marco específico y es importante tenerlo en cuenta porque hay muchas personas que ya lo están gestionando, ¿no? Entonces, en este contexto, en ambos puntos de vista, yo creo que importa mucho el tema de la rentabilidad, ¿no? O sea, yo quiero la marca con propósito que sea sostenible, perfecto, porque yo tengo mi consumidor más contento, porque esto impacta, porque es súper positivo, además cumplo la ley, lo que sea. Pero ¿cómo lo hago para que eso impacte en la rentabilidad? Desde tu punto de vista, desde luego vamos al tuyo. De vuelta, generar una marca con propósito es una ambición a mediano o largo alcance. Repito, no es una campaña. Es que en el ADN del modelo de negocio de la compañía, además del profit, también esté inserto el ADN del planeta y el ADN social. Y eso significa gestionar sistemáticamente sostenibilidad. Entonces, un poco a tu pregunta concreta, ¿cómo podemos abordar este desafío de mediano a largo plazo que es desarrollar una marca comercial o corporativa de marca con propósito? No hay recetas mágicas, pero sí hay ingredientes que forman parte de un plan que debe abordarse estratégicamente. ¿Cuáles son los ingredientes? Primero es entender el modelo de negocio del sector en el cual estoy. Cada sector económico tiene riesgos y oportunidades ambientales y sociales. Es hacer un mapeo de grupos de interés, levantar las expectativas y preocupaciones de nuestros consumidores, ONGs, autoridades, comunidades, colaboradores, proveedores. Para eso hay herramientas, metodologías que permiten hacer un mapeo de grupos de interés. Luego, con toda la data, se consolida en un diagnóstico y en un plan estratégico de sostenibilidad. Hay criterios, hay pautas, hay benchmark internacional de cómo hacerlo, y también tienes una ISO 26000, que es de responsabilidad social empresarial, que si bien no es una norma certificable, sí te da pautas de cómo abordar este desafío de armar un plan. Pero una vez que tienes el plan de sostenibilidad, el gran desafío es cómo lo ejecuto con efectividad y con eficiencia, y cómo busco que mis colaboradores sean efectivamente embajadores, para lo cual también hay herramientas y metodologías para abordar este desafío de cultura de la sostenibilidad. Solamente cuando tienes un plan estratégico de sostenibilidad y embajadores es que puedes realmente hacer una comunicación, y a través de un plan también de comunicaciones y de engagement con consumidores, que tenga un sustento sólido. Es una marca con propósito, cuando hablaba antes, y sin dar nombres todavía de empresas peruanas que están abordando este desafío en forma temprana, pero hablamos de marcas que tienen décadas, o al menos varios años, trabajando en este territorio de la sostenibilidad. Repito, tenemos a Unilever, que es un emblema, pero también tenemos a Natura, tenemos a Procter & Gamble, tenemos a Danone, tenemos a IKEA, tenemos a empresas también como BAF, que está en un sector B2B, que no es un producto destinado al consumidor. Entonces, sí hay un benchmark internacional, hay herramientas y hay metodologías. No es sencillo, no hay una fórmula mágica, sí hay ingredientes que son un poco los que dije, y de lo que se trata es articularlos en un plan coherente de gestión de sostenibilidad y de comunicaciones. Correcto, desde tu punto de vista, ¿cómo funciona la rentabilidad? A ver, está demostrado, digamos, estadísticamente en distintos estudios que se han hecho que existe una relación positiva entre prácticas avanzadas de sostenibilidad y la rentabilidad empresarial.
¿cuáles serían esos drivers de cómo te van a ir pegando en la rentabilidad? Porque, a ver, lo primero que uno tiene que partir es que la empresa no es una beneficencia, tiene que ganar plata. Y el empresario y el accionista te van a pedir eso. Más a una empresa familiar, como es en el caso de Perú, ¿no? Entonces, lo que pasa es que hay que cambiar un poco el chip, porque eso no paga en el corto plazo. Estas son inversiones de largo plazo y lamentablemente tenemos el sesgo como directivos en empresas que queremos buscar en el corto plazo la rentabilidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, una mejora en temas medioambientales te puede generar un ahorro en costos porque puedes estar reutilizando materia prima, o te puede generar un incremento de precio porque puedes entrar a un nicho con un tema orgánico. ¿Cómo más me pega en la rentabilidad? El hecho de estar cumpliendo, estar yendo mucho más allá de lo que me pide la norma, pues genera menos riesgo. Tengo un mayor acceso a créditos o a capitales con tasas de interés menor, porque mi riesgo de negocio está mucho más baja. La buena relación que yo pueda tener con las comunidades, con el formato de stakeholders que tenga, pues voy a evitar que tenga todas las paradas que tengo, por ejemplo, con las minas, ¿no? Entonces, un día de mina parada es un montón de dinero, entonces todo eso lleva, pero que no necesariamente va a pasar de la noche a la mañana, no sé si me explico, ¿no? Entonces, eso tiene que cambiar y el problema es que las herramientas que se desarrollan para evaluar financieramente está muy a corto, entonces el mercado me pide resultados hoy, ¿no? Versus esto me va a pagar mucho más. Entonces es un poco el cambiar esa mentalidad, sí, ese chip. Incluso complemento lo que dice Remy, ¿no? Un poco, tú me preguntaste por rentabilidad, Sí. quiero profundizar. A ver, gestionar en forma estratégica sostenibilidad y marcas con propósito paga la cuenta. Exacto. Eso está demostrado a nivel global, aun cuando a nivel Perú todavía nos falta mucho a investigación, que es lo que hablamos antes. ¿Por qué meternos en este tema y por qué las empresas peruanas están comenzando a abordarlo de forma sistemática? Uno, porque efectivamente es anticiparse a riesgos. Una empresa que hace un mapeo de grupo de interés y que levanta expectativas, preocupaciones y que ve las tendencias del sector, puede anticiparse a riesgos sociales o de comunidad o ambientales, con lo cual se anticipa a riesgos y además a evitar posibles crisis reputacionales. Dos, efectivamente, como tú dices, Remy, efectivamente gestionar temas ambientales te da en el corto y mediano plazo ecoeficiencia. Cuando tú hablas de gestión de aguas, electricidad, gestión de residuos sólidos, de materiales, la ley de plástico es un típico ejemplo. O sea, la ley de plástico en el Perú que se aprobó a fines del año pasado instaló un tema y hoy todos los supermercados, por ejemplo, estamos viendo que comienzan a desandar las prácticas de ecoeficiencias en el uso de envases con menor contenido de plástico o de envases o la disminución del uso del plástico. Y eso efectivamente implica menor gasto operativo. Hay, como tú muy bien decías, rentabilidad por el lado de la sostenibilidad. ¿Por qué? Porque efectivamente hay organismos internacionales que hoy, y bancos locales que hoy están dispuestos a ofrecerte tasas de interés más benignas cuando tú puedes demostrar efectivamente el cumplimiento no solamente de la normativa ambiental, que eso es obligatorio, sino también de mejores prácticas. Entonces, la cuenta paga. Gestionar una marca con propósito se paga. El punto acá clave es cómo estructuro la marca con propósito, y volviendo al anterior, para cerrar un poco el comentario, tienes que tener una estrategia, tanto de sostenibilidad como de comunicación. Han llegado dos preguntas que me parecen súper válidas y muy importantes, que se han medio tocado, pero las vamos igual a enfocar. Dice, hemos hablado de las grandes empresas, pero ¿qué pasa si una empresa pequeña o mediana puede hacerlo en este contexto, ¿no? Dice, ¿pequeñas y medianas empresas pueden ser marcas con propósito o son factibles para las grandes empresas? La respuesta es, mira, sí, es un gran desafío el cómo, porque efectivamente cuando hablamos de estas grandes compañías tienen recursos y tienen un alcance de influencia incluso en la política pública que una pyme no la tiene. ¿Cómo? Una respuesta puede ser porque efectivamente las pymes, las medianas y pequeñas empresas, forman parte de una cadena más amplia que muchas veces son proveedores de grandes empresas. Entonces las grandes empresas tratan de trasladar estas mejores prácticas que contribuyen a marcas con propósito a través de la relación proveedor-empresa. Pero también hay ejemplos incipientes de pequeñas empresas que tienen un propósito. Yo recuerdo empresas de tipo más de fin social peruanas, como Simba, que ha comenzado a trabajar, es una empresa de tipo B, que ha comenzado a trabajar
el cómo elaborar alimentos para cerdo a partir de residuos orgánicos, o sea, de residuos que puedan colectar en food courts, en supermercados. Hay ejemplos de este tipo de empresas. Yacua es otro tipo de emprendimiento social, que es un típico modelo de empresa con propósito pyme, donde, como seguramente más de uno lo conoce, lo que ofrece Yacua es agua embotellada, donde parte de, digamos, de sus ingresos lo destina justamente a poblaciones vulnerables para lograr gestionar el acceso a agua potable. Entonces, sí hay empresas, incluso con fines comerciales, además de estas dos que menciono, pymes, que ya están comenzando a abordar el desafío, pero efectivamente es un camino de aprendizaje de largo plazo. Y de eso se trata el desafío. Vamos a la siguiente pregunta para poder aportar. Reni, ¿es posible que una empresa como una tabacalera pueda convertirse en una marca con propósito? Uy, qué difícil pregunta. Difícil. Creo que me viene para mí, porque, claro. a ver, cualquiera... Pero- Yo creo, a ver, yo he trabajado, y es público, y está en LinkedIn, he trabajado durante años en el mundo del tabaco, en un momento de cambio. Entonces, ¿por qué trabajé en ese mundo? Porque efectivamente entré en un momento de cambio, de un punto estructural, de cambio estructural, donde uno puede ser parte de la solución a un problema. Y porque era una gran empresa, y lo sigue siendo. Entonces, en concreto, ¿cuál es el rol social de una tabacalera? Hay una realidad. Efectivamente, el tabaco es causa de enfermedades, y eso creo que no hay ninguna discusión, y hace tiempo que las tabacaleras lo han asumido. El punto es que hay una demanda, y lo va a seguir habiendo. La misma Organización Mundial de la Salud reconoce que aún con campañas restrictivas de comunicación, mayores impuestos que suban precios, prohibiciones y restricciones, la gente va a seguir consumiendo tabaco, como va a seguir consumiendo bebidas alcohólicas, como va a seguir consumiendo alimentos con altos contenidos de azúcar, grasas y sales. La pregunta es, ¿qué tipo de empresas queremos que abastezcan a esa demanda que va a seguir existiendo? Efectivamente, yo no podría decir que es una compañía con un propósito, pero sí cumple un rol en la sociedad, que es satisfacer en forma, ser una oferta de una demanda que va a seguir existiendo, y una oferta que es regulada y que cumple con estándares incluso que van más allá de la ley. Entonces, es un tema controversial, Sí, complicado. pero efectivamente hay una demanda que va a seguir existiendo. La pregunta es qué tipo de empresas queremos que abastezcan a ese tipo de demanda. ¿Queremos una empresa regulada, una tabacalera regulada, o una empresa que produce bebidas alcohólicas en forma regulada, o queremos dejarlo al mercado informal, al mercado del contrabando y la falsificación? Creo que la respuesta es obvia. Bien, siguiente pregunta, dice. Para convertirse en una empresa con propósito, ¿es necesario en algunos casos modificar el ADN de la empresa? En el sentido que el cambio sea creíble y no caiga en ponerte escarcha o un simple maquillaje. De todas maneras, repito, marca con propósito no es una campaña para una fecha puntual con una causa social o ambiental, es mucho más allá. Es en el ADN del modelo de negocio, además del profit, incorporar el planeta y el tema social, sostenibilidad más comunicación. Efectivamente es toda una reingeniería del modelo de negocio, pero es la forma de hacer negocio en el siglo XXI. Sorry, no hay otra forma de hacerlo. O sea, las regulaciones han cambiado, van a seguir cambiando, pero los consumidores, los millennials, los centennials, ya están comenzando a exigir qué hay detrás de las marcas, cuál es la causa que realmente hace que yo me enamore de esta marca. Y eso implica redefinir el modelo de negocio, sin por ello dejar de lado la rentabilidad. Sí, importantísimo. Antes de terminar, que igual pueden seguir mandando preguntas para poder darle un marco ya de cierre a este live, para ambos, ¿no? Es cuando yo voy a hacer algo, una estrategia sostenible, cuando yo voy a enfrentarme a este departamento de sostenibilidad, para ti, desde tu punto de vista, ¿cuál es el punto más crítico para poder lograrlo? A ver, lo primero que te va a pedir el CEO es si eso tiene algún tema de pegada en la rentabilidad, ¿no? Lo que es importante es cómo lo abordas desde el ADN mismo de la empresa, ¿no? Creo que es clave tener claro cómo presentar el proyecto desde un punto de vista estratégico, es decir, que generalmente el área de responsabilidad social corporativa, de sostenibilidad se lo daban, yo me acuerdo que había un profesor que nos visitaba mucho acá en la universidad, que decía que se lo daban al hijo,
la familia empresaria que menos capacidad estratégica tenía, ¿no? Era como ten tu fundación y ya, no molestes. Y era muy aparte, no hablaba con él, o sea, no tenía un puesto en la toma, en la dirección, en la toma de decisión como era finanzas, comercial, etc. Creo que a medida que se integre y que cada vez, como bien dice Darío, el mundo está llevando a eso, es que no puede haber una empresa que no esté metida dentro del tema de creación de valor si no consideras los recursos que estás utilizando, los recursos que estás gastando, no desde el punto de vista solo económico, sino en tu misma operación. Entonces, académicos muy importantes como Barney, como Porter, como el mismo profesor Adler, cada vez dicen sí, o sea, ya hay que considerarlo a la hora de hacer una estrategia, o sea, meter el tema de sostenibilidad, porque es como que no consideras la tasa de interés, o sea, de dónde voy a sacar la plata para ¿no? lanzar un producto o fabricar, o sea, es algo que tiene que ir de la mano. Entonces lo importante es no quedarnos en el feeling, como bien decía Darío, sino aterrizarlo y enseñar esas herramientas de cómo integrarlo a la estrategia de negocio y que finalmente hay un profit ya sea en corto o largo plazo. En otros términos, uno es hacer el business case, el por qué tengo que tener una marca con propósito en el ADN de mi modelo de negocio, por qué tengo que gestionar la sostenibilidad. Repito, hay un tema reputacional, de coeficiencia, temas regulatorios, temas de marcas, de love mark y demás. O sea, los colaboradores como embajadores. Repito, hay herramientas, hay metodologías, hay buenas prácticas y ahí también se sabe qué no funciona. No hay recetas mágicas, es un camino de corto o mediano plazo, tiene esa ambivalencia, se requieren quick wins de corto plazo para que efectivamente la gente se entusiasme, pero nunca perder la perspectiva que toda construcción de marcas con propósito es a largo plazo. Pero sí paga la cuenta, creo de que todas un maneras. tema súper interesante y creo que ya nos ayuda a cerrar es que no podemos hablar de la sostenibilidad o un departamento de sostenibilidad que no esté en relación con la estrategia global de toda la empresa. De todas ¿no? Más, tiene que estar integrado en la toma de decisión de la empresa. O sea, es un criterio más como es un criterio de costo, de finanza, financiero. Es un criterio más que hay que meterlo, ¿no? Bien, bueno, ya nos han llevado más preguntas, este video se va a quedar en línea para que ustedes lo puedan seguir compartiendo. Como dije al inicio, este live se hace en el marco de nuestro programa de gestión de la sostenibilidad y dirección de la comunicación corporativa. Antes de cerrar, quisiera, bueno, pedirle a Darío las últimas, no sé, algún mensaje de cierre en cuanto a el sector, a cómo incentivas a las personas que están involucradas. Mira, o sea, yo vengo del mundo corporativo, he acertado y me he equivocado, pero si hay un gran mensaje es el PowerPoint lo resiste todo. O sea, uno puede tener un lindo plan, puede convencer a un directorio de una estrategia de sostenibilidad, de una marca con propósito, pero en la ejecución, realmente se juega las mayores chances de éxito de este tipo de iniciativas. Y lo que uno ha aprendido en la ejecución es que se requiere un liderazgo desde la cabeza y el compromiso de los colaboradores y de la cadena de proveedores. Y eso es un trabajo de mediano o largo aliento, pero que efectivamente es la única forma de hacer negocios. El mundo ha cambiado, los consumidores están cambiando dramáticamente, las regulaciones, pero el gran mensaje es ese, o sea, el trabajar en forma coordinada con proveedores, con colaboradores y también con otro tipo de entidades como la academia, las ONGs, en alianzas estratégicas. Sí, yo creo que desde el punto de vista académico nos ayuda un poco cuando hacemos las investigaciones a reflexionar lo que, digamos, a más velocidad del mundo practitioner y tratar de reflexionar si algunas recetas funcionan, no funcionan, cómo poder ayudar a mejorar, a entender desde un punto de vista, digamos, menos sesgado, para que los directivos puedan, digamos, utilizar distintas herramientas o distintas políticas que se han hecho antes que de repente no han funcionado. Un poco, digamos, el hándicap que tenemos acá en Perú es la falta de datos, ¿no? Y es algo que cuesta, pero bueno, no es imposible, lo tratamos de hacer, estamos tratando de hacer mucha investigación cualitativa.
con entrevistas a profundidad, entender, comprender, pero bueno, vamos por ese camino y tratando de comprender que no muchas veces lo que ocurre en el mundo desarrollado puede ser copy-paste en economías emergentes como el Perú, ¿no? O sea, entonces es muy importante que la academia trate de jugar de la mano con los empresarios, con personas con mucha experiencia, como el caso de Darío, de ir viendo, ¿no? Lo que nos va saliendo un poco en el papel, si realmente pues, funciona o no. Ese es el gran reto, ¿no? Lo que decíamos al inicio, de hecho, al momento de diseñar inclusive una malla académica, ¿no? Cómo uno la academia, cómo uno la práctica, qué herramienta la necesito y qué también necesito saber de teoría, porque se ha aplicado en otro lado y es eficiente, ¿no? O qué estudio hay, qué investigación me puede complementar. Yo creo que más que solo hacer, siempre es importante tener muy clara cuál es la estrategia que está detrás de la corporación, en cualquier ámbito, ¿no? Ahora sí nos enfocamos en la sostenibilidad, pero sin estrategia normalmente pues las cosas no funcionan. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. A ustedes por venir, porque ha sido súper enriquecedor tener dos puntos de vista que conversan, pero también tienen cosas distintas. Gracias a ustedes por estar en línea, por estar atentos a nuestro canal y esperamos que siempre estén conectados y atentos a las próximas convocatorias que tendremos en la facultad. Muchas gracias. Gracias. Gracias.